Bendiciones, les habla el pastor y profeta Víctor Hugo Pino de la comunidad familiar Altares de Adoración, Escuelas del Reino Eder, Maracaibo, Venezuela. Hoy quiero compartir con ustedes la Haftará número 4. Esta se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 37. Aquí vamos a encontrar cómo nos empieza a hablar que una esposa de los discípulos de los profetas se quejó ante Eliseo y le dice: tu siervo mi esposo murió. Ella dijo: y tú sabes que él temía al Eterno. Ahora un acreedor ha venido a tomar mis 2 hijos como sus esclavos. Eliseo le preguntó: ¿qué debo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Ella respondió: tu sierva no tiene nada en la casa, solo una vasija de aceite con el que me unjo. Aquí nosotros podemos resaltar varias cosas sobre cómo le plantea ella al profeta Eliseo lo que había sucedido. Sobre todo debemos tener en cuenta lo que dicen nuestros sabios sobre esta viuda. Ellos dicen que esta viuda, que nosotros nos podemos dar cuenta que ella le dice que era esposa de uno de los discípulos de los profetas, dicen que este profeta fue uno de aquellos que se encargó de mantener los profetas ocultos en el tiempo de Acab y en el tiempo de Jezabel. Recuerdan que Jezabel había matado todos los profetas del Dios eterno. Ella los estaba buscando y los estaba matando, pero el Padre Eterno le dijo a Elías que había guardado profetas en diferentes cuevas de 50 en 50 que no habían doblado sus rodillas. La historia plantea que este profeta del que están hablando aquí, esta viuda, fue esposa de uno de estos que se encargó de esconder estos profetas. Entonces él se había endeudado por buscar pan y agua para poderle llevar a esos profetas que estaban escondidos. Pero aquí ella, cuando se dirige a Eliseo, le dice: tu siervo, mi esposo, murió, y tú sabes que él temía al Eterno. O sea, ella lo que le quiso decir fue: mi esposo, que era tu siervo, y por causa de ser tu siervo, él temía al Eterno. O sea, mi esposo, al servirte a ti, y tú le temías al Eterno por ser tu siervo, él aprendió de ti a temerle también al Eterno. Por eso es que ella le plantea la situación que se va a presentar con sus hijos, porque ella le dice: no, vino un acreedor y se los va a llevar como esclavo. ¿Qué pasaría si el acreedor llegaba a llevarse los hijos de esta mujer? Obviamente ellos, al ser siervos de este señor, ellos nunca iban a tener temor del Eterno. ¿Por qué? Porque su amo no lo tenía. El acreedor no tenía temor del Eterno, y al no tener temor del Eterno, sus siervos tampoco iban a tener. Ella, en otras palabras, lo que le estaba diciendo a Eliseo: Eliseo, necesito que por favor me ayudes con mis hijos, porque así como mi esposo aprendió a temer del Eterno de ti, yo quiero que ellos también aprendan a temer del Eterno. Ella lo que le estaba pidiendo a Eliseo no solamente era salvar su vida, salvar la vida de sus hijos, sino que esto implicaba salvar también el conocimiento que ellos tendrían del Eterno y a quién le iban a servir ellos. ¿Por qué? Porque dependiendo del amo que ellos tuvieran, así iba a ser lo que iban a aprender. Una de las cosas que nosotros podemos aprender de esta mujer es que ella no estaba pidiendo por pedir. O sea, ella no solamente se acercó al profeta y le dijo la situación que estaba pasando, sino que le recuerda quién era su esposo.
Eliseo tenía que conocer verdaderamente todo lo que su esposo había hecho para guardar los profetas del Señor. Entonces ella no estaba pidiendo simplemente por pedir, sino que estaba pidiendo por algo que se había sembrado con anterioridad. O sea, ella tenía méritos para pedir lo que estaba solicitando. Por eso Eliseo le pregunta que qué tenía en su casa. Ella le dice: solo tengo un aceite con que me unjo. Eliseo le dice: bueno, pídele a los vecinos todas las vasijas que pueda. Y ella empieza a vertir, nos dice la historia, el aceite en todas las vasijas. Y dice que se llenaron todas las vasijas y el aceite no dejó de fluir hasta que no se acabaron las vasijas. Cuando se acabaron las vasijas, entonces ella vino donde Eliseo. Eliseo le dice simplemente: vende todo el aceite, págale al acreedor lo que te está pidiendo por tus hijos y con el resto del dinero vivan ustedes. O sea, lo que su esposo hizo no solamente sembró para él y haber guardado los profetas del Padre Eterno en ese tiempo, sino que además aquel sacrificio que él hizo sirvió también para que vivieran sus hijos y para que ellos obtuvieran aquel milagro que Eliseo hizo en ese momento. Luego continúa la historia y nos empieza a hablar de la tsunamita. Dice la historia que Eliseo pasaba continuamente por este lugar y ella lo miró y habló con su esposo y le dijo para que le preparasen un cuarto. Que le preparasen un cuarto donde el hombre de Dios pudiera llegar y descansar cada vez que pasara por ese lugar. Ellos se lo preparan, Eliseo se quedaba allí en ese lugar. Luego Eliseo se pregunta qué puede hacer por esta mujer. Él tiene en su corazón una inquietud. Él al ver todo el servicio que esta mujer le había prestado, él envía a su siervo a preguntarle: ¿qué quieres que te hagamos? La mujer le responde que ella no quiere nada, que ella está feliz con lo que tiene. Pero el siervo le dice algo a Eliseo, le dice: Eliseo, ella hasta ahora no tiene un hijo. Eliseo viene y habla con ella y le dice que para el próximo año, más o menos por esa misma fecha, ella concebirá y dará a luz y tendrá un hijo. Ella le dice que no se preocupe, que ella no quiere nada. Eliseo simplemente no le responde y la deja con esa palabra. Al pasar el tiempo, nosotros nos damos cuenta que esta mujer da a luz y tiene aquel milagro que, aunque ella no anhelaba, en el fondo de su corazón el profeta se dio cuenta que aquello le hacía falta. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta preciosa historia? Igual que la viuda para recibir el milagro, ella primero tuvo méritos para recibirlo. Esta mujer, antes de recibir su milagro, hizo mérito. Ella nunca atendió al profeta con la intención de recibir nada. Ella su atención la hizo de todo corazón, la hizo sinceramente. Simplemente quiso honrar a aquel que ella sabía que era un hombre de Dios y que estaba lleno de la presencia del Padre Eterno. Pero esto provocó que ella recibiese aquel milagro. Entonces, muchas veces nosotros estamos anhelando, estamos esperando un milagro y queremos recibir el milagro simplemente porque sí. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos méritos, cuando nosotros entregamos cosas sin esperar nada a cambio, cuando nosotros de corazón entregamos lo bueno de nosotros para los demás, aquello va a provocar un fruto. Nosotros, todo lo que nosotros entregamos, lo estamos sembrando, es una siembra que estamos haciendo. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas historias?
podemos aprender que Dios está pendiente de todas las cosas. Si nosotros podemos ver, la tsunamita dice que ella no quería nada, que ella se sentía que estaba cómoda y estaba bien con lo que hasta ahora quería, pero tan así, Dios le entregó el hijo que hasta el momento ella decía que no necesitaba, pero que Dios sabía que en el fondo, de verdad, eso era algo que le hacía falta. Entonces, muchas veces nosotros podemos recibir cosas que ni siquiera estamos pidiendo, solamente por haber sembrado en un momento determinado en alguna persona de Dios que estaba llena de Dios, que estaba llena de la presencia de Dios. Y esa siembra que nosotros hicimos muchas veces provoca que recibamos cosas simplemente que nosotros creemos que no necesitamos. Así igual como pasó con la tsunamita. Otra cosa que podemos aprender es que ellas sembraron para cosechar. Ellas nunca simplemente pidieron un milagro por pedirlo. Ellas habían sembrado. Muchas veces nosotros no recibimos lo que queremos porque no sembramos. Y si nosotros no sembramos, no vamos a poder cosechar. Debemos aprender a ser buenos sembradores para después nosotros poder cosechar. Otra de las cosas que podemos aprender, nunca esperar nada a cambio. Ellas nunca esperaron nada a cambio. Nosotros debemos aprender a sembrar sin esperar nada a cambio. Nuestra intención de la siembra, aunque entendemos que es un principio y que las escrituras nos enseñan que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos, nosotros no debemos sembrar con la intención de cosechar. Se escucha extraño y parece como contradictorio, pero nuestra intención de sembrar debe ser simplemente dar de lo bueno que nosotros tenemos a los demás. Si nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, así como hizo la tsunamita, ella simplemente vio al hombre de Dios que pasaba continuamente por ese lugar y ella decidió hacerle un lugar donde pudiese descansar. Su intención nunca fue recibir nada de él. Su intención nunca fue conseguir nada a cambio, pero por causa de aquella honra que ella hizo, por causa de aquello que ella sembró, recibió aquello que tanto anhelaba su corazón. Y otra cosa que podemos aprender, Dios no nos va a dar nada a nosotros simplemente porque nosotros somos muy bonitos, no porque no. Hay principios establecidos en las Escrituras. Si nosotros en este tiempo estamos esperando un milagro, no sabemos si lo que está deteniendo aquel milagro es porque no hemos sembrado aquello que necesitamos dar. El Padre Eterno nos ha dado muchas cosas. La Escritura enseña, dar por gracia lo que por gracia has recibido. Si nosotros hemos recibido tanto por gracia de parte del Padre Eterno, es el tiempo que nosotros empecemos a dar por gracia aquello. Nosotros hemos recibido de parte del Padre Eterno sanidad, hemos recibido libertad, hemos recibido palabra, hemos recibido salvación. Entonces es el tiempo para que empecemos a dar de ese depósito, de aquello que el Padre ha depositado en nosotros, que nosotros empecemos a dar. Empecemos a dar por gracia de lo que el Padre Eterno nos ha entregado, porque de esta manera llegará el momento determinado donde, así como pasó con la tsunamita, que le entregaron aquello que ella no esperaba, aquello que en aquel tiempo ella pensaba que no necesitaba, asimismo pasará con nosotros. Llegará el tiempo, por causa de haber entregado por gracia, por causa de haber dado de lo que el Padre Eterno nos ha entregado, que entonces el Padre Eterno nos dará
aquello que nosotros estamos esperando. Solamente siembra sin esperar nada a cambio, solamente da de lo que el Padre Eterno te ha entregado, y simplemente, como la tsunamita, no esperemos nada a cambio, simplemente entreguemos, abramos nuestro corazón para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén.